Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Hola, a Danatal. sí, muchas gracias por estar aquí conectados. Yo soy Fabiola Villa, soy educadora perinatal, dula y psicoterapeuta aquí en Danatal. Tenemos más de 12 años trabajando en acompañamiento, educación perinatal y acompañamiento sobre todo a partos en agua. Hemos ido a muchos partos en agua. Yo soy Diana Villa, yo soy médico cirujana partera, dula y educadora perinatal aquí en Danatal. Como dice Fabiola, llevamos acompañando un montón de parejas que pasan por aquí durante sus embarazos. He acompañado más de 1000 partos y muchos de ellos en agua, y es por eso que decidimos el día de hoy dar una plática al respecto, ya que hay muchos mitos sobre el parto en agua, incluso dentro del ámbito de los proveedores de salud, ¿no? Se conoce muy poco al respecto, y aquí en México pues es un área que no ha sido muy explorada y que vemos que tiene muchísimos beneficios durante el parto. No solo ha sido poco explorada, sino que también ha sido poco aceptada, Así justamente es. porque se tiene mucho desconocimiento, porque en otros países sí es un recurso que muchas mamás pueden tener, pero aquí está bastante cuestionado, justamente porque no se sabe mucho al respecto. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar no solamente de qué es, cuáles son los beneficios, quién es candidata, medidas de seguridad, sino que también les vamos a hablar del respaldo científico, porque se han hecho muchas investigaciones ya en muchos países acerca de los beneficios y también de los posibles riesgos. Entonces, siempre hay que hacer una balanza, conocer beneficios y riesgos para tomar, perdón, una decisión que sea la más conveniente para ti y para tu familia. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Vamos a compartir, que sepan que son bienvenidos a esta charla, tanto mamás como papás, abuelitos y proveedores de salud que quieran conocer un poco más acerca del parto en agua. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y muy bien, Ok, hablemos comenzamos. entonces de de un parto una experiencia para toda la vida. De repente se nos olvida, y sobre todo a los proveedores de Ujú. salud, que este momento en el cual nace el primero, el segundo o el tercer bebé de una mamá o de una pareja es de los momentos más especiales de la vida. Además, la mamá tiene un estado de conciencia un poco diferente por las hormonas del parto que hace que pueda recordar ciertos momentos del parto de una manera muy vívida para toda la vida. Y bueno, va sucediendo esto y el impacto que tiene esto en el inicio de la maternidad, es muy importante cuidar todos los aspectos de este parto y sobre todo darle a la mujer mucha intimidad, mucha privacidad, mucho poder de decisión y que tenga realmente una experiencia muy satisfactoria, Claro, digna de recordar toda la vida, ¿no? Y el parto claro. en agua va a ser un gran aliado para que esto pueda ocurrir. Sí, la verdad es que muchas mujeres, ¿sí o no, Fabiola? Antes del parto desean que simplemente pase ese día y ya tener bebé en sus brazos, y que ese día pase tal cual de noche para no acordarse. Muchas mujeres, puede ser tu mamá, tu tía, tus hermanas, te han contado que la experiencia de parto fue súper dolorosa, traumática incluso algunas veces. Entonces hay mujeres que quisieran mejor no vivir ese momento y ya solamente recibir a bebé. Y bueno, creemos y estamos convencidas, Fabiola y yo, que ese momento, bueno, no solamente te va a cambiar la vida, sino que debe de ser una experiencia muy bella, que de verdad se la quieras platicar a la gente, que estés contenta, que seas tratada con muchísimo respeto, que se respeten tus tiempos, los tiempos de tu cuerpo también. Y el agua puede ser una gran aliada, ¿no? Sumergirte en el agua para que eso pueda suceder. Claro que sí. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de los beneficios porque tiene muchísimos. Cada vez Muchos, se muchos. descubren más beneficios Ujú. y bueno, el número uno sería el confort. Muchísimas de ustedes, yo fíjate Diana, cuando la mamá me dice, ¿debería o no tener un parto en agua? Yo también le pregunto, ¿qué sientes tú cuando te bañas? ¿Realmente eres una persona de agua? ¿Te Ujú. gusta así como nadar en piscinas o meterte al mar? Una tina, O un una jacuzzi, tina, un jacuzzi, o te sientes muy, muy rico, te calma te realmente, como te relaja. relaja el agua de la regadera, entonces muy probable sí sea una opción para ti, da bastante confort. A mí me llamó la atención, Diana, la cuestión del manejo del dolor. Hay que recordar que esto es un recurso sobre todo para que la mamá tenga una herramienta más para el manejo del dolor, porque el agua va a ser un anestésico natural. A mí me llamó la atención porque en alguna literatura médica que yo había leído alguna vez, decía que podía reducir desde un 50 hasta un 70% la sensación del dolor de la mamá, y cuando yo hice una encuesta en Instagram había muchísimas mamás que me hablaron de un 100% de reducción de dolor. O sea, Claro, básicamente es una anestesia, ¿no? Y claro. sería una opción para aquellas mujeres que no desean tener la epidural.
epidural. Exacto. Entonces da confort y da movilidad también, porque la mamá dentro de un jacuzzi o dentro de una alberca inflable como la que vemos aquí en la fotografía, es una mamá que puede tener más libertad de movimiento, y esto va a dar beneficios tanto a ella como a su bebé, que vamos a platicar en un momento más. Y esto que comentas, que pudiera incluso suplir a la anestesia, no es que tengamos nada contra la anestesia es Claro. una herramienta buenísima, pero como la anestesia peridural, ¿no? La analgesia también pudiera tener sus implicaciones, por ejemplo, que a la mamá le quite cierta movilidad, ¿no? Cuando ya te pone la anestesia, te tienes que quedar en una camita, tal vez ya no puedas salir al jardín a caminar, tal vez ya no puedas salir a los pasillos, sentarte en tu pelota, moverte. Entonces, mamás prefieren a veces moverse, desean seguirse moviendo, pero tienen un dolor muy intenso, y sumergirse en el agua les puede calmar mucho este dolor, ¿sí? Una vez que están dentro del agua, pueden aguantar otro ratito más, Claro. y generalmente una hora con el nivel de dolor, la percepción del dolor mucho más bajito, no mucho más tolerable, y entonces seguirse moviendo, poder hacer cuclillas, balancear su cadera, y eso ayuda a que el parto sea más rápido, Fabiola, ¿sí? Sobre todo esta última etapa del trabajo de parto, que es la transición, que es cuando el pico de dolor es el más alto, ¿no? Cuando mamá generalmente pide la anestesia, sumergirse en el agüita le puede ser muy, muy beneficioso. De hecho, Diana, esto que hablas del parto más rápido, hay ciertos estudios, porque como decía hace rato, se han hecho ya bastantes estudios acerca del parto en agua versus el parto fuera del agua. Entonces se ha visto que las mujeres pueden tener incluso una hora menos de trabajo de parto, porque la dilatación cervical puede ser más rápida, por lo mismo de que la mamá tiene más libertad de movimiento. Entonces realmente el parto puede ser más rápido, y una hora, chicas, chicos, puede significar muchísimo, claro. muchísimo para una mamá. Entonces, sí, claro, sobre todo en esta última etapa en donde el dolor es tan intenso, ¿no? Que se acorte una hora, pues es maravilloso, ¿no? Todas las mamás quisieran ya tener a su bebé en sus brazos, ¿no? Entonces acelerarlo va a ayudar tanto por la relajación como por el movimiento que mamá puede tener dentro del agua sin la anestesia. Y se puede acelerar tanto la dilatación como el expulsivo. También ambos tienen sus probabilidades de acortarse si la mamá está dentro del agua. Entonces, perdón, ¿tú lo platicas o yo lo platico? Tú lo platicas. Yo lo platico. Bueno, el agua reduce presión en el abdomen y apoya el perineo. Esto ayuda a que mamá se sienta más ligera. Ustedes que están embarazadas, probablemente si ya tienen su barriguita más grande, saben que pesa mucho, que puede doler la espalda, ¿no? Que hacer ejercicios, por ejemplo, sentadillas, desplantes, agacharte, sentarte o acostarte boca arriba es prácticamente imposible. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio dentro del agua? Pues se siente mucho menos. Entonces, eso es lo que sucede durante la labor de parto, que a mamá le favorece mucho las posturas de cuclillas, Fabiola. Nosotras que damos yoga prenatal, pues lo sabemos, ¿no? Que cuando mamá se pone en cuclillas en esta postura como de parto, ayuda a que bebé descienda, ayuda a que bebé se aboque, ¿no? Ayuda a abrir la pelvis también, ¿sí? Pero afuera del agua, pues esta postura es muy intensa, ¿no? Por todo el peso, y cuando la mamá está dentro del agua la puede hacer muy, muy fácilmente, y también puede estar su pareja atrás de ella sosteniéndola, ¿no? También ayuda mucho que haya alguien dentro del agua, porque ahorita vamos a enseñarles un video, pero es una tina, como un jacuzzi, y entonces a veces ese jacuzzi le queda un poquito grande a mamá, y está flotando, pero no alcanza a tomarse las barditas o de las agarraderas, y cuando está papá se puede recargar en él, ¿sí? Para poderse estarse balanceando, ¿no? Y se siente mucho más cómoda en estas posturas. Y otro súper beneficio que creo que a todas les interesa es que apoya el perineo. ¿Qué es el perineo? Es la parte que se encuentra entre tal cual vulva y ano, ¿sí? Esta pielecita que está entre vagina y ano se llama perineo y tiene soporte. Eso hace que el bebé al momento de salir haga menos resistencia contra el perineo, y por lo tanto previene también los desgarres, claro. ¿Sí? Y así también evitamos una episiotomía. Hay que decir, dentro del agua no se realizan episiotomías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son necesarias. Porque una mamá que está dentro del agua tiene una posición vertical, eso quiere decir, no está acostada con las piernas
en litotomía para arriba, en unos estribos como de Papá Nicolau, sino está en cuclillas, semisentada, está o de rodillas, también pudiera estar de rodillas, y esto favorece la salida del bebé sin hacer presión en el perineo, por lo tanto no se necesita hacer ese corte que se llama episiotomía. Y como decías hace rato, es muy raro, según estas revisiones que yo tengo de estudios en Irán, en China y en Estados Unidos, es mucho más posible que la mamá quede con un perineo intacto cuando tuvo su bebé dentro del agua. Una suposición, todavía no está del todo estudiado, pero una suposición es que el agua calientita, hay que recordar que el agua es calientita, el agua es tibia, tiene 37 grados de temperatura más o menos y hay que estar cuidando durante la labor de parto que el agua se mantenga en una temperatura estable con un termómetro que pueda funcionar bajo el agua, pero bueno, hace también que los tejidos del perineo se puedan reblandecer un poco, entonces hay menos probabilidad de desgarro, como nos contó Diana. Exactamente. Entonces el agua calientita también pues permite que la mamá se relaje y cuando se relaja, ¿no? Puede también soltar un poquito sus piernas, hace menos tensión en la zona del perineo y por lo tanto menos resistencia y menos desgarros. Entonces, hasta ahorita puros beneficios. Y todo esto, hay un montón de estudios. Fabiola y yo tenemos una certificación de Waterworks International que tomamos hace algunos años con Bárbara Harper. Y bueno, ahí nos mostraba un montón de estudios que por supuesto se los podemos compartir, en donde se ha demostrado todo esto que estamos mencionando. Bueno, el agua permite a la madre conservar energía. Las personas que somos dulas como Diana y yo, sabemos que la mamá pasa por varias fases en su trabajo de parto. Entonces, bueno, hay una fase especialmente intensa que es cuando la mamá tiene 8 de dilatación, que es cuando ya está muy cerca el bebé. A mí me gusta mucho la fase de la transición, pero la mamá sí la puede sentir como muy demasiado intensa y es un momento en el cual hay una pérdida importante de energía, justamente porque el bebé ya está casi ahí, pero la mamá hay que recordar que lleva a lo mejor varias horas, incluso días con contracciones, entonces para la hora ya de la transición o la hora del pujo, la mamá puede sentirse ya demasiado cansada, exhausta. Entonces muchísimas mamás en encuestas que hicimos nos dijeron que cuando ellas querían a lo mejor ya la peridural porque se querían dormir un rato, en el momento que se metieron a la tina dijeron, híjole, haz de cuenta que me llegó otra ola de energía y pude proseguir con la labor. Entonces ayuda a la mamá a conservar y a recuperar su energía, sobre todo, repito, para las mujeres que tienen un deseo personal y por motivos completamente personales de tener un parto sin ninguna intervención. También me gustaría mencionar que en estos reviews que tenemos de estos países que les mencioné hace ratito, se ha visto que las mujeres que tienen labores dentro de tinas de agua tienen mucho menos riesgo de tener de recibir oxitocina sintética para acelerar el parto, ¿sí? Son mujeres que generalmente aguantan más tiempo en labor de parto por estar adentro de la tina. Exactamente. Y bueno, también algo relacionado a esto, Fabi, es que cuando mamá tiene mucho sueño, si está fuera de la tina, pues ¿dónde va a descansar? Pues acostada en una cama, pero la sensación de estar acostada en una cama para la gran mayoría de las mujeres es intolerable. Simplemente acostarse no se puede. En cambio, si estás dentro de la tina y está tu pareja contigo, obviamente también tu médico, si tienes una dula que te acompañe, puedes recargarte. En esta imagen se ve más o menos, pero hay muchas mamás, a mí me toca, que se recargan en la orillita de la tina y se duermen más o menos unos 2 minutos en lo que llega la siguiente contracción y esto otra vez las llena de energía para poder continuar, ¿no? Con la labor. Entonces, generalmente la mamá está muy cansada, ¿no? Ya al final del parto y aquí pueden recuperarse, ¿no? En una posición súper cómoda y además segura, ¿no? Porque están obviamente proveedores cuidándote, y la mamá pues es dormita, digamos, no se queda dormida profundamente, pero sí dormita unos minutitos para recuperarse. Claro, y eso ayuda muchísimo. Miren, en esta imagen se puede ver, ¿sí? Cómo mamá se recarga, le podemos acercar una almohada, una toalla para que ella se pueda recargar y hacer esos pequeños, pues minutos de recuperación, ¿no? De sueño. Aprovechando esta imagen, Diana, me gustaría mencionar que hay muchísimas personas, bueno, muchas personas que de repente creen que cuando la mamá está teniendo su parto dentro del agua no hay una buena posibilidad para vigilar el parto. Y no es cierto, no es cierto. Realmente no hay mucho que vigilar más allá de cómo van siendo las contracciones y la frecuencia cardíaca del bebé, la cual se puede checar.
¿no? Claro. A la mamá nada más se le pide que saque un poco la pancita. Exacto. Y con el Fetoner se ve cómo va la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces realmente la vigilancia es la misma. El Fetoner es este aparatito, es Exacto. para checar la frecuencia cardíaca, es el monitor cardíaco fetal, ¿no? Entonces, como dice Fabiola, nada más eleva, secamos un poquito su barriga y ahí se escucha el latido cardíaco y luego ya puede volver. Claro, entonces la vigilancia Sí, es la misma que un parto fuera del por agua. supuesto. Son partos súper cuidados, no es que no sean cuidados, nada más que hay mujeres que sí no son candidatas, ¿no? Por ejemplo, una mamá que está esperando a un bebé prematuro, lo ideal es que el bebé sí lo tenga fuera del agua, aunque tenga su manejo de dolor dentro del agua, es importante que lo tenga fuera del agua porque a lo mejor ahí sí el médico va a necesitar un campo de visión más grande, pero para mujeres con embarazos completamente saludables, embarazos que no son gemelares, etcétera, etcétera, el agua sería una gran opción. Entonces, bueno, como ven en esta imagen, la relajación es más profunda en la tina. Y yo ahorita me acuerdo muchísimo, Diana, de algo que decía Bárbara Harper, que era que lo maravilloso del parto en agua es que sí de alguna manera se hace una especie de corral o de contención que evita que el personal de salud esté haciendo tantas intervenciones como normalmente se hace, ¿no? Se ha sabido que se abusa de repente de los tactos vaginales, etcétera, y la mamá aquí tiene como su lugar, ¿no? Tiene su lugar con barditas reales para que no se pueda intervenir tanto y pueda seguirse el flujo del trabajo de parto natural. Exacto. Obviamente vigilado, ¿no? Claro. Vigilado y cuidado, muy importante. Exactamente. Y bueno, también aquí quiero mencionar que cuando la mamá está dentro de la tina y se siente cómoda, se puede quedar ahí, incluso tener a su bebé dentro del agua, pero cuando mamá no se siente cómoda, pues tan fácil como pasarle una toalla, secarla y generalmente hay una cama a un lado donde puede tener a su bebé. En el momento en el cual el médico detecte alguna alteración en la frecuencia cardíaca del bebé, lo mismo, ¿sí? Se cambian de planes, a veces es solamente sacar a la mamá de la tina y ponerla en otra posición, o a veces irnos a una cesárea, ¿no? Que eso también el acceso es fácil. Generalmente, por ejemplo, en el hospital en donde yo acompaño muchos partos, el quirófano está literalmente a 10 pasos de la tina, entonces cuando se detecta alguna normalidad en la frecuencia cardíaca, pues le decimos a mamá, ¿sabes qué? Cambio de planes, vámonos a cesárea y listo, ¿no? O si mamá simplemente no tolera el dolor con todo y el agua, sí que esto es raro, la verdad es que generalmente sí raro, pero podría puede pasar. tolerar, entonces pues se sale y se le pone su anestesia. Entonces digamos que el agua es como una última herramienta antes de irnos allá a algo más médico que sería la analgesia o la anestesia peridural, ¿sí? Aquí quiero hacer nada más un paréntesis para que se visualicen, chicos, mamás y papás, la inmersión en la tina no es luego cuando llegas al hospital. Generalmente mamá puede tolerar el dolor haciendo movimientos, con masaje, con la pelota de parto, sentada en la pelota del parto, en la habitación. Y cuando el dolor va aumentando de intensidad, ¿sí? Entonces ya se empieza a poner el agua como una opción, una herramienta para manejo de dolor, ¿sí? Yo como dula, esto es muy particular, pero yo como dula, a mí me funciona mucho dejar el agua cuando ya mami tiene casi 7, 8 centímetros de dilatación y no tan pronto, o sea, no a los 2, 3 centímetros, porque entonces, si mamá se sumerge durante muchas horas en el agua, también se empieza a cansar. Sí, o puede dejar de hacer efecto analgésico el agua, ¿no? Exacto, puede dejar de ser efecto analgésico, puede parar el trabajo de parto. Sí, me ha tocado mamás que tienen sus contracciones muy regulares, cada 3 minutos se sumergen en el agua y las contracciones se esfumaron de tanta relajación, ¿sí? Entonces hay que sacar a mamá de la tina para que vuelvan las contracciones, pero si mamá ya tiene 7, 8 centímetros de dilatación, ¿no? Generalmente, aunque la mamá se sumerja al agua, no se quitan las contracciones. Entonces, este sería un momento muy adecuado. Entonces, esto depende de cada mamá, ¿sí? No hay reglas, es observar mucho, por eso muy interesante o muy conveniente más bien que tengas una dula que te acompañe, porque bueno, las dulas conocemos este tipo de partos, sabemos si la relajación fue demasiada, ¿no? Y pudiera ser más rápido el parto fuera del agua, ¿no? Y te podemos asesorar de cuándo es el momento ideal para sumergirte al agua. Pero bueno, generalmente es eso a los 8 centímetros, cuando mamá ya está con un dolor muy intenso, aquí se mete al agua y generalmente baja y puede llegar a los 10 de dilatación
bastante tolerables dentro del agua, ¿sí? Y ya de ella va a decidir si desea que nazca bebé en agua o salirse del agua para pujar a su bebé. Entonces, bueno, ya habíamos platicado un poquito de esto, pero lo repetimos, el trabajo de parto puede ser más rápido y sobre todo tiene que ver esto de la rapidez con la libertad de movimiento de la mamá. Cuando la mamá se está moviendo y está moviendo su pelvis particularmente, el bebé se puede acomodar mucho mejor y hacer el nacimiento más rápido y más fácil. De hecho, en estas revisiones que tengo aquí anotadas en este cuaderno y que revisé en Evidence-Based Birth, que es una página excelente que recopila investigaciones de todo el mundo, ¿sí? Ahí dice que la mamá puede tener un parto mucho más corto porque se ha visto que el bebé se posiciona mejor dentro de la pelvis cuando la mamá tiene un parto en agua. Entonces, esto nos va a acelerar, lo cual es muy, muy bueno. Y esto yo creo que tiene que ver, Fabi, con que mamá, como no está anestesiada, pues está continuamente moviendo su pelvis. Les voy a mostrar aquí, ¿no? Si tú estás acostada, entonces bebé tiene que ir en contra de la gravedad, y en cambio si te estás moviendo, ¿no? La pelvis se mueve y bebé puede ir descendiendo más rápido. Esa es la razón por la cual se puede acelerar el parto. Sí, el bebé está mejor acomodado y no solamente acelerar, sino hacer el parto mucho más sencillo, claro. O sea, puede haber menos riesgo de distocia de hombro, ¿no? Que el bebé no pueda salir bien o que esté como mal acomodadito y que se tenga que utilizar forceps o alguna otra intervención porque el bebé no está bien acomodado en el canal del parto. Entonces, bueno, ayuda a reducir el dolor. Otra vez vamos a redundar en esto, pero es que es súper importante, ¿no? De repente, Diana, muchísimas mamás me dicen, ¿tiene alguna diferencia en el bebé, como en la actitud del bebé de porque estaba adentro de la pancita, de repente sale y se siente mejor porque está en el agüita caliente? Eso es una suposición. Claro. Realmente no hay un estudio científico de que sea mejor para el bebé en ese sentido. Menos ojo que sea, ¿no? Se creía que era menos traumático la salida. Agua, pero eventualmente pues va a salir el bebé, ¿sí? ¿no? Al aire y va a ser generalmente pues el nacimiento, eso es. Pero hay que recordar que es esencialmente el agua para reducir el dolor de la mamá, justamente por la temperatura del agua que es calientita, puede relajar mucho el útero. Y bueno, por eso también hay opciones, ¿no? Hay mujeres que optan por sumergirse en el agua durante la labor de parto a partir del 8 de dilatación y tener su bebé ahí mismo. Hay mamás que optan por tener su trabajo de parto ahí y, como decía Diana hace ratito, salirse y ya parir arriba de una cama. Y también, por ejemplo, se puede utilizar el agua caliente de la regadera. No tiene el mismo efecto de analgesia como la inmersión, porque sí se necesita que el útero se sumerja completamente. La pancita, sí, para que pueda dar como todo este beneficio de casi el 100% de reducción. Pero si no tenemos acceso a una tina, también el agua de la regadera calientita puede ser un gran recurso. He visto a mamás que pasan horas y horas en la regadera y me dicen, Fabi, si no hubiera pasado en la regadera, no hubiera podido, si no hubiera pasado mi trabajo de parto en la regadera. Entonces ayuda muchísimo a reducir el dolor, es un grandísimo recurso para la mamá. Claro, es que no solamente es el agua, chicos, es el calor. Sí, es la temperatura del agua que te abraza todo esto, lo que te ayuda tanto a manejar el dolor. Una de mis herramientas favoritas antes del agua es un cojín calientito. Yo como dula a todos los partos me llevo un cojín eléctrico, lo conecto a la luz y se lo pongo a la mamá en la espalda y entonces le cubre la espalda, pero también la mamá tiene dolor en la parte de abajo, luego también tiene dolor en la parte del pubis, luego tiene dolor en la vagina, entonces digamos que toda esta zona puede estar adolorida y al sumergirse en el calorcito, ¿no? Ya se cubren todas esas partes del cuerpo y esa es la razón por la cual la mamá siente esta disminución tan impresionante del dolor, ¿sí? Además la relajación, ¿sí? Y además estar contenida con su pareja, abrazada. Generalmente las salas de parto son salas mucho más amigables que un cuarto de hospital, ¿no? Donde están todas las luces fuertes, blancas, donde está entrando enfermería, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este hospital en donde yo acompaño muchos partos, la sala del agua, la sala de parto en agua, perdón, pues tiene música, podemos poner un aroma, tenemos luces bajitas, un dimmer para bajar las luces, hay menos personal que está entrando y saliendo, ¿no? Está ahí la cunita de bebé. Entonces, generalmente todo esto es más agradable a la vista. Para mamá es un lugar un poco más cómodo,
en general, ¿no? Se siente ya más segura, ¿no? Estamos hablando de la oxitocina, claro. Esa hormona tan caprichosa que de repente cuando vemos luces muy brillantes, entonces no quiere trabajar igual, claro, como cuando la mamá está en un ambiente de mucha privacidad. Aquí hay que recordar que el parto es un evento bastante mamífero. claro. Entonces la mamá sí necesita esas condiciones. Claro, y aquí, perdón que te interrumpa, pero se me va a ir la idea. La privacidad, esa es la palabra. Cuando mamá se siente, está pariendo con las piernas para arriba, desnuda de sus genitales, gente extraña, digo, aunque sea tu médico y lo conoces y le tienes toda la confianza, pues es un extraño, ¿no? Y la enfermera y todo el mundo viéndote, la mamá se siente muy expuesta. ¿Y qué pasa cuando se sumerge en el agua? Pues el agua hace este tipo de barrera en donde no podemos ver directamente los genitales de mamá, del personal que estamos ahí. Entonces tiene ella mucha privacidad. Mamá puede tener un bikini, si en la parte de arriba puede tener un top, un bikini, o hay mamás que también deciden estar desnudas, pero la mayoría son muy pudorosas y prefieren tener un bikini. Y dentro del agua, pues tampoco se alcanza a ver tanto, ¿no? Además de que bajamos un poquito la luz y eso le da a la mamá mucha privacidad. Claro. Y ahorita que estamos hablando del agua calientita y del calor, me gustaría también hablar un poco del bebé, que si bien no se han visto, no se ha comprobado que para el bebé sea menos traumático, sí se ha visto, y aquí en los estudios lo tengo, que el Apgar de los bebés que nacen en agua suele ser mayor que de los bebés que salen fuera del agua. ¿Qué es el Apgar? Es una calificación que contempla los reflejos del bebé, la coloración, que se ponga rosita, la respiración, el latido cardíaco y otras cosas más. El tono muscular. Entonces, los bebés que nacen en agua tienen mejor Apgar. Esto puede ser debido a que el parto sí es menos traumático porque la mamá tiene libertad de movimiento. Y otra cosa también, hay muchísimas personas que creen que el bebé se puede enfriar en el agua. Bueno, en primer lugar hay que recordar que se tiene que cuidar la temperatura del agua, pero esta cuestión de la hipotermia, ¿no? Que un bebé se enfríe, pasa más cuando los bebés nacen fuera del agua que dentro del agua. El bebé tiene más riesgo de hipotermia, o sea, de perder calor, cuando tuvo un parto en cama, ¿no? Sí, cuando claro. el parto fue en cama. Entonces, no hay que tener miedo tampoco de esto, siempre y cuando obviamente la temperatura del agua sea cuidada y también, bueno, cuando se saca el bebé, pues se le seca bien, sí, ¿no? Se seca y generalmente se está poniendo, bueno, ahorita vamos a hablar de cuando ya nace el bebé, pero la mano calientita de mamá está sosteniendo la cabeza, se le puede estar poniendo agüita caliente en la cabecita al bebé. Por eso es muy importante que tengan un personal capacitado, ¿sí? No cualquier ginecólogo atiende partos en agua, alguien que ya tenga experiencia, alguien que esté certificado. Entonces ellos saben, ¿no? Cómo es el ambiente, etcétera. Las puertas obviamente están cerradas. Y les quiero decir a los que acompañan partos en agua que eso parece un sauna, ¿no? La que está súper cómoda y relajada es mamá, pero generalmente el personal de salud pues hace mucho calor ahí, no podemos abrir la puerta, no podemos prender el aire acondicionado, ¿no? Entonces, para que bebé esté en temperatura cálida, ¿sí? Una vez que nace, o bueno, más bien, antes que nazca se revisa otra vez la temperatura del agua para que esté calientita, ¿sí? Y para que cuando nazca bebé no haya este choque de temperatura. Hay mamás que no les gusta el agua tan caliente, entonces está un poquito más tibia, pero justo cuando van a nacer el bebé se le abre otra vez al agua caliente para que tenga una temperatura adecuada para el bebé. Así es. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Favorece el labor disfuncional. Esto tiene un poco que ver con aquello que decíamos de la pelvis, ¿no? Hay algunos bebés que tienen, bueno, las madres tienen partos en una cama, entonces el bebé no se posiciona bien y cuando la mamá se empieza a mover y con ayuda del agua y la analgesia que le da, entonces el bebé se puede posicionar mejor. Claro. Entonces eso es como muy importante repetirlo. Mamá muy fácilmente se puede poner en cuclillas, puede levantar su pierna, no puede papá incluso balancearle la cadera. Más que la mamá se puede colgar del rebozo. Esa es una súper buena técnica, ¿no? Generalmente en las tinas de parto en agua hay algo en donde mamá pueda jalarse, ¿no? Como pues pueden ser unas argollas o las dulas ponemos telas para que ellas puedan hacer ese peso en la pelvis y eso favorece el acomodo del bebé, ¿no? Entonces son muchas las posturas que mamá puede hacer dentro del agua mucho más fácilmente que si estuviera fuera de. Exacto. Y quiero aprovechar esta fotografía de este bebé para seguir con mis datos científicos, porque hay muchísimo miedo con respecto a las infecciones, ¿no? Muchos mitos. Y muchos mitos. Entonces, yo les quiero decir nada más que en estos últimos reviews se vio que los bebés en general tienen bajo riesgo de infección, pero sí puede ocurrir que
cojan como alguna bacteria hospitalaria, pero se vio que los bebés que nacen fuera del agua tienen más probabilidad de infección que los bebés que nacen dentro del agua. Y los números son 1.0 fuera del agua versus 0.6 dentro del agua. Entonces, realmente nuestro bebé está protegido. ¿Y a qué se puede deber esto, Fabi? Mira, se puede deber, Barbara Harper, por ejemplo, hablaba de la disolución, que en el agua, obviamente es agua limpia, entonces se diluye mejor. Y otra cosa también importante, no hay que pensar que los fluidos de la mamá pueden ser perjudiciales para el bebé, porque uno dice, bueno, y si la mamá se hace un poquito del baño, ¿no? Se hace pipí dentro del agua, o si el sudor, o algo, bueno, las bacterias de la mamá son bacterias para las cuales los bebés ya tienen anticuerpos, ¿no? Entonces tampoco hay que tener miedo, tampoco la mamá es que tenga que pasar por un proceso de esterilización, ni siquiera el papá para estar en el agua, es agua normal de las llaves, es importante, aunque bueno, también les quiero platicar algo, hubo un caso, solamente un caso aislado, ¿sí? En Estados Unidos de un bebé que nació en agua y este bebé falleció de una infección. Pero bueno, se empezó a hacer como un estudio más a fondo de qué pasaba y bueno, parece ser que había una bacteria muy rara, pero había una bacteria en las tuberías, ¿sí? Y además hubo como muchas cosas que se hicieron con negligencia, ¿sí? Por ejemplo, la tina estaba llena desde 1 o 2 días antes, ¿no? Entonces ahí es mucho más fácil que haya pues proliferación de bacterias. Entonces eso pues no se debe de hacer, ¿no? El agua tiene que estar limpia, el agua tiene que estar corriendo y sí, como medida de precaución se empezó a recomendar mundialmente que los hospitales que proveen este tipo de servicios hagan cultivos del agua de sus tuberías de manera periódica, pero es un caso aislado y realmente en todos los miles de casos que se han estudiado no se ha visto más riesgo de infección bebés que nacen fuera del agua, perdón, dentro del agua que fuera del agua, sino todo lo contrario. Sube un poquito el riesgo cuando el bebé nace fuera del agua. Y bueno, es que aquí la gran mayoría de las personas cuando hablamos de parto en agua, sobre todo proveedores de salud, dicen es que eso se va a llenar de pipí, se va a llenar de popó, de sangre, fluidos y bueno, claro que nadie quiere estar nadando, ¿no? Dentro de un agua contaminada o con fluidos, aunque sean tuyos. Pero bueno, nosotros que acompañamos partos y lo vemos, les podemos decir, el agua es agua que está limpia. Cuando se rompe la fuente dentro del agua, que eso sí puede suceder, tal vez de ser agua clarita, ¿no? Pues ya tiene líquido amniótico y se va a volver como un poquito con grumitos, que es esta grasa vernix que tiene el bebé que lo suelta, entonces tal vez el agua pareciera un poco turbia, pero es el agua en donde estaba flotando tu bebé. Eso no se considera contaminación para nada, a veces se diluye y ni siquiera se ve. Cuando mamá tiene ganas de hacer pipí, que esto es muy raro porque generalmente pues mamá está orinando antes de entrar a la tina, pero si ella quisiera, tiene ganas, lo que puede hacer es simplemente salirse de la tina, ir al baño y hacer pipí y hacer popó también, ¿sí? Es muy raro que una mamá defeque dentro del agua. Esto a mí sí lo he visto, no les voy a engañar, claro que lo he visto, generalmente cuando es segundo parto y es tan rápido que no alcanzó a ir al baño antes de, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, generalmente hay una red que está limpiando continuamente el agua para que pues también la mamá no se sienta incómoda, ni el papá, pero se está limpiando continuamente el agua o incluso se puede volver a vaciar la tina y volver a llenar con agua limpia. Claro. Pero es algo muy raro, Fabi. O sea, realmente me ha tocado 1 o 2 veces y como les digo, con partos demasiado rápidos que mamá no alcanzó. Cuando es un primer parto, que generalmente es algo muy lento, cuando mamá tiene 8 centímetros de dilatación, tiene ganas de ir al baño por última vez. Y entonces, si está dentro del agua, la mamá pide que le ayudemos a salirse, va al baño, hace del baño, se limpia, se puede meter a bañar incluso y regresar a la tina. Pero generalmente esto sucede antes de que se sumerja el agua, ¿sí? ¿De qué? Casi siempre sí se llena el agua, un poco de sangre, ¿sí? Porque está saliendo este tapón mucoso, ¿sí? Sale generalmente a las 8 o 9 centímetros o generalmente cuando ya dilató completamente el cervix sale un moquito sanguinolento, ¿no? Que va a estar por ahí flotando. Pero bueno, chicos, esto no le hace daño al bebé, no lo traga al bebé, ¿sí? Y bueno, por ahí va a estar, si es molesto para ti, entonces también se puede limpiar, pero realmente fuera de eso no hay más. Ahora, una vez que nace bebé,
¿sí? Viene acompañado con esta grasita Vernix. Se le pasa a la mamá y mamá está con él un ratito y más o menos unos de 5 a 15 minutos después empieza a desprenderse la placenta. La placenta sí viene acompañada de una cantidad más grande de sangre, ¿sí? Entre 500 mililitros aproximadamente. Y entonces los médicos que conocen de parto en agua, este es el momento en el cual se decide que mamá se salga del agua. ¿Para qué? Para que, número uno, no pierdan la visibilidad y puedan saber si hay un sangrado mayor. ¿Sí? Y dos, pues precisamente para que no se pinte el agua roja, ¿no? Y mamá o papá se sientan un poco incómodos, ¿no? Entonces, ese es el momento en donde sí, el agua se pudiera hacer como agua de Jamaica, ¿no? Una vez que ya nació bebé, pero idealmente sacamos a mamá antes para que no salga la placenta dentro del agua, ¿sí? Claro. Por la visibilidad que tenga el médico. Del sangrado, claro, y en ese momento ya fuera del agua es cuando el médico puede revisar, ¿no? Que no haya habido un desgarro, etcétera. Pero el agua está limpia, de verdad, chicos. Y como dice Fabiola, no es agua purificada de garrafón, es agua de la llave, que bueno, confiamos que el agua de la llave está limpia, ya que con esa agua vamos a bañar a nuestros bebés, ¿no? Y con esa agua nos bañamos nosotros también, y bueno, pues así es. Y bueno, hasta ahora podemos ahora sí concluir que son menos intervenciones las que se utilizan cuando la mamá decide tener un parto en agua. Aquí tengo en mis estudios que disminuye el riesgo de que la mamá tenga que tener una cesárea, ¿sí? Hubo un estudio en el cual había un grupo de mujeres que querían tener un parto vaginal. El 100% de las mujeres que querían tener el parto vaginal y lo tuvieron en agua, lo tuvieron así, ¿no? Vaginal. Todas las que querían Todas las que querían lo tuvieron, ¿sí? Y solamente el 79% de las que querían y eran candidatas para parto vaginal lo tuvieron cuando no tuvieron el recurso del agua a su favor. Entonces, lo que sí hace es disminuir el riesgo de tener una cesárea y, bueno, también menos probabilidad de que la mamá pida la anestesia o la analgesia epidural, menos necesidad de poner oxitocina, esto ya lo explicábamos hace ratito. Episiotomía, pues simplemente dentro del agua no se hacen las episiotomías y es muy difícil que la mamá realmente necesite una. Es muy difícil que necesite forceps porque el estarse moviendo hace que el bebé se acomode bien dentro de la pelvis para nacer. Entonces, bueno, el movimiento en el agua favorece la rotación de la cabeza para el momento del nacimiento. Entonces, sería muy, muy buena opción para todas esas mamás que dicen, yo quisiera un parto con la menos cantidad de efectos secundarios, menos fármacos, menos intervenciones, ¿no? Exactamente. Bueno, la madre y el bebé controlan el parto. Esto también es importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, mamá dice, la mujer es dueña de su cuerpo, del nacimiento de su bebé. Esto quiere decir que mamá se va moviendo conforme su cuerpo le va diciendo. ¿Sí? El bebé va a ir posicionándose, va bajando, va abocándose, sí, hace 9 movimientos antes de salir, sí, pero para esto se necesita que mamá también se esté moviendo. Entonces el dolor funciona como una guía. Vamos a ver. Un momentito, Un por momentito favor. que se me fue la presentación. A ver, aquí, ahí va de nuevo. Vamos a volver a ver la presentación. Una disculpa, aquí está. Porque hasta ahora ha estado muy interesante y esperamos que les sea muy, muy útil. Todas estas cosas, chicos, hay que hablarlas con sus médicos desde antes. Les quiero repetir también que no todos los médicos saben atender un parto en agua. Es importante ir con alguien que ya tenga la experiencia y ya tenga como también todo este conocimiento y toda la confianza de que el parto en agua es un medio seguro para el parto. Entonces, bueno, la mamá siente más control, también hay que hablar de los efectos psicológicos, sentir que tengo control sobre mi parto me hace sentir mucho más empoderada y me ayuda también para el posparto, ¿no? Por supuesto, todas las decisiones que tome mamá, ¿no? También mamá tiene esas sensaciones como está libre de anestesia, como no tiene esta analgesia que con esta pierdes la sensibilidad de la fuerza desde tu barriguita hacia abajo, ella tiene esta sensación de cuando bebé está descendiendo sin tener tanto dolor, ¿no? Pero las mamás en ese momento voltean y me dicen, es que ya lo siento aquí, es que ya me dan ganas de pujar, porque el agua no inhibe estas ganas de pujar,
¿sí? Entonces eso permite que mamá puje con más fuerza, con más control y sobre todo en la posición que su cuerpo le vaya diciendo. Es lo que les comentaba hace ratito. El dolor, ¿sí? Estas sensaciones intensas funcionan como un guía. Te dicen, mueve tu pie para acá, ahora abre acá, ¿no? Entonces las mamás empiezan a hacer movimientos muy instintivos y cuando están en el agua lo pueden hacer mucho más fácilmente. Hay mamás que incluso meten sus deditos y dicen, es que aquí siento la cabeza, en esta posición puedo pujar más o en esta no me está ayudando, y luego ya se ponen de rodillas y dicen, ay, aquí sí es, empiezo a sentir cómo baja mi bebé, y entonces les digo, ahí quédate, esa es la buena, ¿no? Entonces esto obviamente pues va a acelerar el parto, lo va a hacer una experiencia mucho más satisfactoria para la mayoría. Ojo, otra vez, si mamá no lo está, no voy a decir disfrutando, porque tampoco es que sea un día de campo, pero si mamá está sufriendo el parto, nosotras no somos partidarias de que la mamá sufra. Si mamá está sufriendo, no la está pasando bien. El agua no está haciendo el efecto analgésico esperado. Exacto. Que podría pasar. O ya lo hizo y ya no me funcionó. Entonces, mamá puede salirse de la tina, acostarse en una cama y esperar a que le pongan su bloqueo y tener un parto natural también. Sí, y como decía Diana hace ratito también, si la frecuencia cardíaca del bebé nos preocupa o la mamá nos está enseñando que tiene signos vitales deseables, entonces también se puede ir a hacer una cesárea. Exacto. Y bueno, también que sepan que está médico vigilando, los partos en agua son vigilados por profesionales de la salud, ginecobstetras con muchísima experiencia y un pediatra que está ahí al tanto esperando que nazca bebé y que tiene todas las herramientas por si tuviera alguna complicación, que afortunadamente, como dice Fabiola, son las menos, ¿no? Bueno, en mi experiencia, pues bebés súper sanos, con Apgar, con calificaciones muy buenas y bueno, vean esta mamá y creo que esta imagen dice más que 1000 palabras. Favorece el apego y la lactancia temprana, bueno, así como un parto vaginal, esto sí quedó en los estudios a la par con el parto vaginal fuera del agua, que no es lo mismo con cesárea, la cesárea no favorece el apego como lo hace el parto vaginal, pero bueno, con parto en agua tenemos más probabilidad de tener este apego simplemente porque tenemos más probabilidad de tener un parto vaginal. Cuando tenemos un parto vaginal, la mamá generalmente se siente más consciente, se siente más entera para tener a su bebé con ella y generalmente también como en agua los bebés salen con Apgar más altos, es menos probable que se lo lleven a lo mejor a observación, ¿no? Entonces favorece que la mamá pueda hacer este vínculo con su bebé y que el bebé empiece a alimentarse, que generalmente los bebés empiezan a alimentarse, ya sea inmediatamente después del parto o dentro de los primeros 90 minutos. Y bueno, yo aquí solamente quiero agregar que estos momentos cuando bebé nace, bueno, nace, el médico lo recibe, ¿no? Si tiene un circular de cordón, pues lo desenreda y una vez que lo desenredó se lo pasa a mamá, mamá lo sostiene, papá también lo sostiene y ahí pasan más o menos unos de 5 a 10 minutos en lo que comienza a desprenderse la placenta y es el momento más romántico que se puedan imaginar, ¿no? Aquí generalmente yo, una vez que el médico pediatra revisó y vio que bebé todo bien, bajamos un poquito la luz, un poco de música y es un momento tan agradable para mamá y papá y bebé, en donde bebé a veces mi cuenta se ha dado, Fabi, que ya nació y están tan ricos, relajados en los brazos de mamá, observando, haciendo este primer contacto visual, esta primera conexión y bueno, es maravilloso. Yo ¿qué les digo? Yo amo este momento, es mi favorito, obviamente, para todos, también la mamá que ya parió. Me gustaría platicar un poco, ahorita que estás hablando del bebé, Diana, acerca de una complicación. Es muy raro que haya complicaciones en los partos, pero hay una complicación que se llama síndrome de aspiración de meconio, que es cuando el bebé hace del baño en el momento del parto, ¿sí? O sea, cuando está la mamá en labor de parto o y lo aspira el bebé. Entonces se ha visto, y este dato me pareció súper interesante. Cuando la mamá está dentro del agua, no solo tiene menos dolor, sino que tiene muchas menos probabilidades de que el bebé haga del baño durante el parto. Y fíjense, va del 24% que pueden hacerse del baño en parto normal, o sea, fuera del agua, y solamente 2% de los bebés hacen del baño durante el parto cuando está el parto dentro del agua. Entonces, aquí sí tenemos una gran protección para el bebé de síndrome de aspiración de meconio. Este dato yo no lo sabía y me sorprendió mucho cuando lo vi en esta página que se llama Evidence Based Birth y que les sugiero muchísimo que le den una revisada.
Yo creo que más que el agua proteja al bebé, tiene que ver con otros Sí, factores, por ¿no? supuesto, Por por ejemplo, supuesto. que los partos en agua son embarazos sanos, Claro. son embarazos, son trabajos de parto más Más rápidos, rápidos, sí, ¿no? Y claro. entonces eso disminuye la probabilidad de sufrimiento fetal o estado no confiable del bebé, por Porque lo cuando tanto el bebé, menos. claro, porque cuando el bebé defeca en el momento del parto, generalmente es porque está teniendo algo de El sufrimiento fetal. Sí, sufrimiento, por exacto. supuesto, no es Y el eso se agua. puede deber al exceso de intervenciones, por ejemplo, Claro. de oxitocina, de anestesia y de otros medicamentos, ¿no? Entonces, el hecho de ir quitando todas estas intervenciones favorece la salud de mamá y de bebé, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, otra parte muy importante, Superimportante. la pareja participa activamente a muchos papás, Sí. hay algunas excepciones, pero a muchísimos papás les gusta estar dentro de la tina sosteniendo a su mujer. De verdad que la ayuda, como decía Diana, es muchísima, Mucho. ¿no? Entonces también el papá está presente, ve a su bebé nacer, puede vincularse también y verle la carita por primera vez en el momento en el que nace. Entonces realmente es un momento en el cual participan los tres. Sí. Hay papás que no desean meterse a la tina. La mayoría de los papás sí lo hacen porque mamá los necesita. Como ya les decía hace un momento, la tina es como un jacuzzi, pero a veces hay mamás muy pequeñas en donde para estarse colgando y se empiezan a columpiar, entonces necesitan a alguien que les esté abrazando también y pues no se va a meter el médico ni nadie, ¿no? Es la mamá o mamá y papá. Esa persona a la cual le tienes mucha, mucha confianza, ¿no? Que es tu pareja generalmente, que te va a abrazar, que te va a sostener, que te va a ayudar a elevar una pierna, a elevar otra. Entonces, el papá o la pareja se vuelven muy activos, o sea, realmente es un parto de tres, o sea, obviamente el médico está vigilando, la dula va guiando, pero ellos tres lo hacen, pareja, mamá y bebé. Y bueno, es súper, súper lindo. No les voy a decir, papás también se agotan, ¿no? También necesitan estar tomando una bebida Hidratándose, sí, es muy refrescante importante porque sí, se hidratarse. hace calorcito en el agua caliente, pero la mayoría lo disfrutan muchísimo. Entonces, bueno, el parto en agua finalmente es una prueba más de que la mujer tiene la sabiduría para parir y el parto en agua nos permite desplegar esa sabiduría. Según la Organización Mundial de la Salud, el parto más seguro es aquel que no es intervenido o que es menos intervenido. Lo que pasa es que las intervenciones nada más se deberían de usar cuando son estrictamente necesarias con un criterio médico, ¿sí? Y el parto en agua hace que no sean necesarias por muchas razones que acabamos de explicar. Vamos ahorita a responder algunas preguntas frecuentes que tenemos acerca del parto en agua. El agua, si quieres, yo empiezo con la primera pregunta. El agua debe estar esterilizada, el agua debe de estar limpia, de tuberías limpias, pero tal cual es agua de la llave. De repente creen los papás y mamás que el agua tiene que tener un proceso de esterilización. Bueno, así como bañan a sus bebés en sus casas con agua de la regadera, de la llave o del zinc, ¿no? Así es agua de la llave, pero limpia, obviamente, como hace rato les decía. Es importante desinfectar las tinas cuando estamos teniendo el parto hospitalario y es importante que los hospitales hagan cultivos de sus tuberías también, ¿no? Para ver que no haya bacterias allá acumuladas. O también, si vas a tener tu parto en agua o vas a meter tu propia tina en un hospital, pues compras una tina nueva, inflable, ¿no? Pero no tiene que estar esterilizada el agua, es agua corriente, limpia. Pero sí recomendamos que busques un hospital de preferencia que esté certificado para que tengan estos cultivos de las tuberías, no solamente por el parto en agua, simplemente porque tu bebé también va a ser bañado ahí, ¿no? Generalmente pues en hospitales puede haber más infecciones, entonces hay que cuidar ese punto. Y si vas a tener un parto en casa, que no vamos a hablar mucho del parto en casa porque es otro tema, pero si tú vas a tener un parto en casa en agua, muy importante que también laves tu tinaco en donde almacenas el agua, porque ya me ha pasado mamás que deseaban un parto en agua, pero resulta que el agua está con tierrita, ¿no? De repente muchos años sin lavarlo, ¿no? Y entonces, pues ahí médico generalmente decide que sea un parto fuera del agua. La segunda pregunta es, ¿puede ahogarse el bebé? ¿No? Entonces, bueno, esto ahí les va porque no puede ahogarse el bebé. El bebé está dentro del líquido amniótico en las bolsitas flotando. Cuando nace, el bebé tiene los pulmoncitos colapsados llenos de agua, todavía no está respirando por sus vías aéreas, no usa su boca ni su nariz para respirar, le está pasando el oxígeno a través del cordón umbilical. Cuando el bebé sale al agua, ¿no? Todavía no está usando sus vías aéreas, entonces no le entra agua, hay un vacío,
Cuando sale, ahora sí al aire, ya el bebé hace su primera inhalación, se llenan sus pulmones de aire, ahora sí con oxígeno, empieza a respirar igual que nosotros, ¿no? Y obviamente después de salir ya no lo vamos a volver a sumergir, a eso sí sería una imprudencia con el bebé. Una vez que nace, pues mamá lo sostiene, ¿no? Y ya no hay que volverlo a meter, ¿sí? Pero agua, todavía no respira y una vez que sale, ya respiró y entonces sí, ahora sí, si soltamos al bebé, pues sí podría, ¿no? No ahogarse porque Tragar hay agua. muchas manos ahí, está mamá, está papá, está el médico, pero pues sí le puede dar un trago al agua que no sería placentero para el bebé. Entonces generalmente pues aquí ya mamá, papá sostienen al bebé y pediatra también lo está cuidando. Vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Es antihigiénico para el bebé? Bueno, vamos a repetir un poquito lo que dijimos hace rato. Todo lo contrario, es incluso más higiénico. Puede ser que se debe a lo mejor porque no se sabe bien, pero puede ser que se disuelvan más las bacterias en el agua, entonces tiene más riesgo de infección un bebé que nace fuera del agua que dentro del agua. Es higiénico para el bebé, además de que no causa daño el que el bebé esté en contacto con las bacterias propias de mamá, las bacterias normales, ¿no? Y aquí Entonces, yo quiero agregar, Fabi, que generalmente un parto en agua, un parto respetado, es cuando no tanto si mamá tiene bebé en el agua, afuera, en la cama, ¿no? Que bebé se quede con mamá. con ¿no? mamá, Entonces claro. esto favorece que bebé se quede con mamá, por lo tanto que no se lleve un cunero, ¿no? Que en los cuneros hay bacterias de otros bebés Exacto. de otras mamás. Exacto. Que esto lo que pasa es que nuestro bebé no tiene defensas para las bacterias de otros bebés y de otras mamás. Tiene defensas para tus propias bacterias. Entonces, lo ideal es que esté con mamá. Entonces, no es antihigiénico para el bebé, según los estudios. ¿Cuál es la temperatura del agua más o menos, Diana? La temperatura aproximada es de 37 grados. Hay mamás que sienten más confort cuando está un poquito más caliente, ¿no? Hay mamás que incluso la necesitan un poquito más fría, entonces mientras ella se sienta cómoda, entonces puede ser la temperatura generalmente caliente es la que le ayuda a manejar el dolor, pero ya que van a ser bebés sí tiene que estar a 37 grados para que el bebé no tenga este cambio de temperatura drástico, ¿no? Y pueda estar calientito y otra vez puertitas cerradas, no aire acondicionado, para que el ambiente se mantenga tibiecito. ¿En qué momento debo de meterme a la tina? Miren, cuando la mamá tenga muchísimo dolor y ya nada haya funcionado, ¿no? Que ya nada funciona. A lo mejor ya fue muchísimo tiempo de masaje y no funciona, muchísimo tiempo de calor local y ya no funciona, pelota ya no funciona. También cuando la mamá tiene esas contracciones tan dolorosas, quiere decir que el parto va bastante rápido. Entonces, digamos que sí vamos quemando cartuchos y como decía Diana hace ratito, el agua calientita va a ser el último antes de la epidural. Generalmente esto pasa, estas sensaciones tan intensas ocurren cuando la mamá tiene 8 de dilatación o más, entonces sería como un buen momento cuando hay este pico de dolor. Pero también conozco mamás que con 6 de dilatación ya están alcanzando este gran pico del dolor y sería un buen recurso el agua si la mamá no quiere la epidural. Entonces vamos mucho como midiendo cómo se va sintiendo la mamá, ¿no? Y como decía Diana, a veces se puede hacer este juego de estarse metiendo y saliendo, tratando otras cosas, porque el chiste es no que la mamá use algo en específico, sino que use muchos recursos y que tenga muchas cosas a la mano para que ese parto sea mucho más fluido para ella. Otra pregunta ¿es peligroso si se me rompió la fuente? Bueno, ¿qué es la fuente? La fuente son estas dos bolsas protectoras en donde está flotando tu bebé, corion y amnios, que tienen líquido, y cuando estas bolsas se rompen, se dice que se rompió la fuente porque sale este líquido. Como ya no están estas bolsas, bebé sí tiene un poco más de riesgo que alguna bacteria de vagina suba, ¿no? O una bacteria externa suba al bebé, pero no del agua precisamente. Esas bacterias generalmente son introducidas haciendo muchos tactos vaginales, por eso es importante que no se hagan exceso de tactos, no más de 4 tactos, ¿sí? En un trabajo de parto para no aumentar el riesgo de infección cuando se rompió la fuente. El agua no va a entrar al bebé porque es como si la vagina pues tiene pues una forma así como un tubo, ¿no? Cuando tenemos un vaso y lo metemos en el agua, ¿no? Hace vacío y no entra el agua. Entonces, algo así más o menos sucede, ¿no? No va a entrar el agua al bebé, pero otra vez, lo importante aquí es no estar introduciendo los dedos dentro de la vagina para disminuir el riesgo de infección. Entonces, no es peligroso que se haya roto la fuente, obviamente, siempre y cuando el agua esté limpia, ¿sí?
Limpia, ojo, no estéril, limpia. Mi ginecólogo puede tener un parto acuático, pregúntale. Sí conviene, como decíamos Diana y yo, que sea una persona que ya tenga experiencias, ya sepa actuar también en caso de emergencias, ya pueda él diagnosticar o ver si está siendo seguro el proceso o no. Entonces, bueno, pregúntale a tu médico, pero es importante que ya tenga algo de experiencia. La verdad es que no es muy diferente tener un parto en agua, un parto fuera del agua, pero sí necesitamos que el proveedor de salud tenga confianza y experiencia. Y experiencia. Entonces, bueno, ¿es necesario, Diana, tomar un curso de preparación para el parto cuando vamos a tener un parto en agua? Bueno, la gran mayoría de las parejas que les hemos hecho esta pregunta, Fabiola, nos contestan que sí, que generalmente el curso de preparación para el parto les da muchísimas herramientas para el manejo de dolor, porque hay que recordar que un parto en agua es sin anestesia. Una vez que mamá decida tener el bloqueo peridural, ya no se recomienda que se meta la tina, ¿sí? Entonces digamos que es o una o la otra. El agua es un sustituto de la anestesia, pero una vez que deseas la anestesia, pues ya el agua ya no tiene caso, ¿no? Porque el agua es para precisamente para manejo de dolor. Además de que una mamá que está anestesiada ya no puede mover sus piernas igual, ya no puede mover sus extremidades inferiores o su cuerpo, y entonces el sumergirse el agua, pues una, no tendrá beneficios, y dos, pudiera ser riesgoso incluso que se fuera de ladito, ¿no? Y que no hubiera quien la sostuviera. Entonces, si ya tienes anestesia, no agua. ¿Cómo vamos a prescindir de la anestesia? Bueno, teniendo un montón de recursos, no solamente el agua, sino también la compañía, las palabras de tu pareja, la pelota de parto, herramientas como calor, masajes y todo música, aromaterapia y preparación mental, ¿no? Entonces, para eso, tomar un curso yo creo que es un must. Un must, sí. Voy a dejar la pregunta que es una duda para Diana y yo contestarla de dónde puedo tener un parto en agua en Guadalajara. Bueno, hasta ahorita conocemos un hospital nada más que tiene un jacuzzi, que es el Hospital México-Americano, pero seguramente habrá en Guadalajara y en tu localidad algún hospital suficientemente flexible para que puedas meter una tina a lo mejor. Entonces yo creo que es algo que deberían de preguntar, porque también hay una cosa, mientras más parejas empiecen a pedir y solicitar cosas, entonces los hospitales empiezan a darse cuenta de cuáles son las necesidades de las mamás y los papás. Entonces pregunta, pero aquí en Guadalajara tenemos nada más un hospital. O también el parto en casa, ¿no? Pues también sería óptimo tener una tina de agua. Entonces, Diana, cuéntanos qué es una dula, qué hace una dula. Bueno, las dulas somos acompañantes profesionales al parto. Nosotras tomamos una serie de certificaciones y conocemos un montón de herramientas que pueden ayudar tanto a mamá como a papá a manejar el dolor, a crear ese ambiente súper acogedor, súper íntimo para que mamá disfrute el parto. Muchas parejas contratan una dula no solamente para el manejo de dolor, sino para darles esta guía, ¿no? Hay que solamente decir que la dula no hace intervenciones médicas y no toma decisiones médicas, no hace tactos vaginales, no decide cuándo se hace una cesárea, no interfiere para nada con lo que decida tu médico, solamente es una ayuda tanto psicológica, ¿no? Te puede dar palabras, recursos de apoyo y masajes y herramientas para manejo de dolor físico también. Entonces, bueno, se ha visto, la ciencia ha demostrado que el ser acompañado por una dula aumenta hasta un 60% la probabilidad de tener un parto natural. Entonces, bueno, yo qué les puedo decir, yo acompaño un montón de partos desde hace 11 años y la gran mayoría son partos naturales y la gran mayoría sin anestesia con el uso del agua. Muy bien, vamos entonces a ver un videito. Sí, les queremos compartir este video que nos regalaron Mila y Juan de su bebecito. Está súper lindo. Déjenme ver si lo puedo proyectar por aquí. Bueno, si no, déjenmelo, busco aquí en lo que Fabiola les cuenta un poquito. Aquí está. Ok. Déjenmelo busco, Fabi. Vamos a buscar un video de un parto en agua para que tengan un poco más de idea de cómo va. Aquí está. Ok. Entonces, un poquito de paciencia, por favor. Listo, ya lo tenemos por aquí. Vamos a compartir la pantalla para que lo puedan ver.
first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta charla sobre parto en agua. Y bueno, si tienen más dudas pueden escribirnos siempre a info@danatal.com o pueden encontrarnos en nuestras redes, @danatal.educación en Instagram, @danataleducación en Facebook. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Diana y yo impartimos cursos de preparación para el parto, ofrecemos servicio de doula y de asesoría en lactancia, además de todo el acompañamiento en este hermoso camino que es el inicio de la maternidad. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos. Esperemos que les haya sido muy útil esta información. Y bueno, pues quedamos, como dice Fabiola, a sus órdenes, nos pueden escribir. Y cualquier duda, si nosotras no tenemos la respuesta, los podemos también canalizar con algún proveedor de salud que les pueda apoyar. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto. Bye, bye.